Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Desde el versículo 7 en adelante. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El mismo Jesús en persona estaba hablando en este momento. Y dice: les conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me van a ver; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hablará todo lo que oyere de Dios, del Padre, de Jesús en los cielos, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que el Espíritu Santo, se produjo un movimiento en la Trinidad divina. El Padre envía a su único Hijo. Jesucristo viene a la tierra, cumple su ministerio, cumple su propósito en la cruz del Calvario de hacer pacto con su propia sangre para la salvación tuya, mía, más todas las otras bendiciones. Y Dios Padre le tenía dada una promesa a Jesús. Dice que había una gran promesa del Padre, que si Él terminaba su obra y ascendía a los cielos, Él iba a mandar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad divina, para que esté con nosotros, para que levante la iglesia, para que nos ayude, para que, y ahí dice, para que nos guíe, para que nos hable, para que nos haga entender, para que nos haga saber la gloria de Dios, para que nos haga ver el futuro. Sé que Él nos iba a hablar para todas estas cosas. El Espíritu Santo necesita hablarnos y que nosotros podamos oírle para que Él pueda cumplir este propósito. Él nos va a hablar. ¿Para qué nos va a hablar? Para guiarnos, para llevarnos a toda verdad, para traernos una palabra de sabiduría, para hacernos entender, para mostrarnos el futuro. Muchas cosas que el Espíritu Santo necesita hablar a su pueblo. Y el Espíritu Santo, la misión que Él tiene aquí en la tierra, una de las grandes misiones que Él tiene aquí en la tierra es de poder hablar a su pueblo. Y yo creo que el Espíritu Santo habla mucho, pero escuchamos poco. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y me dicen amén? El Espíritu Santo vino para hablar, y yo estoy seguro que Dios habla. Yo estoy segura que Dios habla mucho más de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos escuchar. El Espíritu Santo tiene una palabra para cada día, para cada momento. La palabra del hoy, la palabra de la hora para nuestras vidas. Necesitamos escuchar, sensibilizar nuestro corazón, nuestros oídos, porque Él vino a hablarnos. Y Dios es un Dios que habla. En toda la historia de la humanidad vimos a Dios hablando. En el Antiguo Testamento vemos a Dios
En Abraham, en Moisés, en Elías, en los profetas, en Jeremías, en Oseas, en Ageo, en Malaquías. Vemos todos Dios hablando. Elegía un hombre, le hablaba, le daba mensajes, le daba palabra. Ellos hablaban la palabra de Dios y la palabra de Dios se materializaba en la tierra. Dios habla. A Moisés le hablaba. Hubo momentos donde el pueblo entero escuchaba la voz audible de Dios. Escuchaban truenos, escuchaban voz, la voz de Dios hablando. Dios habla. Y toda la historia Dios habló. Después viene un tiempo entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Hay un silencio de 400 años. Fue el periodo donde quedó registrado que Dios no habló. 400 años de historia del ser humano que nunca recibieron una palabra. No se levantó un profeta. No había nadie hablando con voz rema de parte de Dios. Pero después se rompe ese silencio cuando viene Jesús, cuando viene Juan el Bautista. Viene Jesús que viene con la identidad del Verbo de Dios, el Dios que habla. Y Él venía a traer esa revelación. Él venía a traer, y acá cuando Jesús estuvo en la tierra habló, contó, enseñó, predicó, ministró, liberó, sanó, enseñó, restauró, aconsejó. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él habló, mostró a Dios, mostró al Padre. Todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Jesús habló, comunicó las verdades del cielo. Hasta que llegó un momento donde Jesús sabía que su tiempo aquí en la tierra ya estaba terminando. Ya llegaba el tiempo de la crucifixión, el tiempo del sacrificio. Y Él en ese momento es cuando habla del Espíritu Santo de nuevo. Y dice: se terminó ya mi periodo aquí en la tierra. Después voy al Padre, voy a la diestra de Dios. Pero hay una promesa que se va a cumplir. Y el Espíritu Santo va a venir a la tierra, la tercera persona de la Trinidad. Y Él va a venir a la tierra para seguir hablando de parte de Dios, para seguir hablando las verdades de Dios, para seguir hablándonos palabras del cielo. Él nos viene para hablar en forma personal. Una nueva forma de comunicación de Dios. Esta vez ya no iba a elegir un profeta, una persona. ¿Se imaginan si en este momento, por ejemplo, yo como pastora de la iglesia, si yo fuera la única persona en este lugar, con los 30,000, 20,000 miembros que hay, yo fuera la única persona que escucha a Dios? Qué triste. ¿Se imaginan ustedes? Cantan y no sienten a Dios. Van a adorar y no van a sentir su presencia. Van a leer la Biblia y va a ser lo mismo que leer un libro de literatura. Le van a contar historias y es como que le estuvieran contando la vida de algún superhéroe. No va a haber vida espiritual. Pero Dios en este nuevo tiempo, en este nuevo periodo de comunicación del cielo con nosotros, Él generó un tiempo especial de comunicación personal, donde todos podemos oír a Dios. Porque el Espíritu Santo viene a nosotros, está viviendo adentro de nosotros desde el momento que somos salvos.
Desde el momento que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, con evidencias de hablar en otras lenguas, tenemos acceso a lo sobrenatural. Tenemos acceso a las palabras de Dios, aún más grandes y sobrenaturales sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo vino a cumplir un nuevo periodo de Dios hablando, pero esta vez hablándonos a cada uno de nosotros. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene cosas que decirnos. El Espíritu Santo siempre tiene cosas para guiarnos. El Espíritu Santo tiene cosas para hacernos saber, para hacernos entender. Tiene revelaciones, tiene remas. El Espíritu Santo tiene siempre la palabra de hoy y de ahora para ti. Él vino, dice acá el mismo Jesús, dice, Él va a venir y Él les va a hablar. Diga conmigo, el Espíritu Santo vino para hablarme. El Espíritu Santo está aquí, quiere hablarme. Cada día busca lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Él dice, te vuelvo a leer, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os lo va a hacer saber, las cosas que habrán de venir. Y Él me va a glorificar, porque Él va a hablar de lo mío y les va a hacer saber. El Espíritu Santo habla. Pero una de las preguntas más comunes que recibo como pastora y que recibí a lo largo de todos estos años que sirvo a Dios y que hablo con el pueblo de Dios es: ¿cómo, pastora, cómo oye usted la voz de Dios? Cuando me preguntan, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para oír a Dios? Yo misma lo pregunté cuando conocí a Dios. Y cuando me enteré en la palabra de que Dios habla, cuando yo empecé a leer los evangelios y a ver que Jesús habla a través del Espíritu Santo, o que el mismo Espíritu Santo, esa tercera y bendita persona de la Trinidad, habla y quiere comunicarse con nosotros. Desde el momento que yo entendí esto, yo dije: Dios, yo quiero escuchar tu voz. Yo no quiero ser una sorda espiritual. Quiero oír a Dios. Si Dios habla, yo quiero oírlo. Y si el Espíritu Santo dice que Él va a venir y va a hablar y me va a guiar y me va a aconsejar y me va a indicar los caminos correctos, si yo sé que Dios va a venir y me va a guiar en la vida, si Dios tiene direcciones, si Dios me tiene que hacer entender los mandamientos para que yo los ponga por obra, si Dios tiene que hablarme del futuro, no hace falta ir a una bruja para que te diga el futuro. El Espíritu Santo quiere mostrarte tu futuro. Él habla. Él habla, haciéndonos entender, trayéndonos una revelación, un entendimiento especial. Él habla de muchas maneras, pero tenemos que querer oír a Dios. ¿Es difícil oír a Dios? Te garantizo que no es difícil, porque Él quiere hablarnos. Nosotros no tenemos que seducir, orar o clamar o gritar para que Dios nos hable. Él quiere hablarnos. Él vino para hablarnos. La misión de Él es hablarnos. Pero la pregunta es: ¿por qué a veces no lo escuchamos? ¿O por qué no nos guía la vida como tiene que guiarnos? ¿Por qué metemos tanto la pata a veces? Y después tenemos que vivir consecuencias. Por ahí tenemos que vivir en las angustias. Y Dios nos dice: yo no tenía preparado eso para vos. Pero te deslizaste. Te fuiste para allá. Te fuiste para otro lado.
No seguiste el camino del éxito. No seguiste el camino de los planes. Donde estaba tu éxito, donde estaba tu progreso, donde estaba tu bendición. Porque nos cuesta oír. O por ahí oímos por épocas, por temporadas, donde oímos a Dios y estamos en comunión, y después temporadas donde hacemos lo que queremos, donde nos manejamos según nuestros principios, según nuestra propia opinión, y nuestro corazón empieza a tomar ala y empezamos a cometer errores. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo quiere hablarnos. ¿Cuántos quieren oír al Espíritu Santo? Si nos vamos por favor a Isaías 55. Dice la palabra en el versículo 3: inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Inclinad el oído. ¿Vieron cuando uno quiere poner atención y escuchar algo que no lo estamos escuchando con claridad? ¿Qué hacemos? Inclinamos nuestro oído. Lo ponemos, lo acercamos para poder escuchar mejor. Inclinen su oído a Dios. Busquen afinar sus oídos. Busquen afinar sus orejas con Dios. Inclínenla, busquen. Dice: vengan a mí. Si queremos oír, apuntemos, acerquemos, vayamos a Dios, busquemos a Dios. Dice: venid a mí. Hoy que estés en la casa de Dios es estar buscando a Dios. Que hoy vos estés aquí significa que estás buscando a Dios. Venid a mí. Inclinen los oídos. Oigan a Dios. Inclinen, vengan y oigan a Dios, y vivirá vuestra alma. A veces se pasan momentos donde el alma no está viva, donde el corazón está más muerto que vivo. Tu ánimo está más muerto que vivo. Tu fe está más muerta que viva. Cuando no hay palabras, cuando no oímos a Dios por un tiempo, se secan muchas cosas en nuestras vidas. Se seca el alma, se seca el ánimo, se seca la fe. La fe es como una planta. La fe es algo que tiene vida. Dice la palabra en el libro de Romanos que la fe viene por el oír la palabra. Cuando no hay palabras, cuando pasa una temporada de tu vida donde no hay remas, donde no hay palabras, leo la Biblia y parece que estoy leyendo el Clarín. Parece que estoy leyendo una revista. No hay nada que me hable, no hay nada que entre, no hay nada que penetre en mi corazón. No oigo a Dios. ¿A cuántos le pasó eso alguna vez? Cuando hay temporadas donde no se oye a Dios por alguna razón, tu fe, que tiene vida, empieza a secarse, se empieza a achicar. Y uno dice: pero si antes tenía más fe, antes hacía otras cosas, ¿qué pasó? Se te secó la fe. Dejaste de oír palabras. Dejaste de oír la palabra del hoy, la palabra del ahora, que es la que riega
es la que fortalece esa fe. No oír a Dios es peligroso. No oír a Dios, se te secan muchas cosas en la vida. Y Dios a veces no habla. Otras veces no lo oímos nosotros. Pero Dios constantemente nos está llamando, porque Él sabe que necesitamos su palabra. Dice: vengan a mí, inclinen sus oídos y oigan, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Verso 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Buscar a Dios. Llamadle. ¿Cómo llamamos a Dios? Con adoraciones, con oraciones, con clamor. Llámale a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Busquen a Dios mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Fíjense que el contexto está hablando de buscar y de oír a Dios. Y sin embargo les está hablando a los pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado silencia, separa a Dios. Dios no habla a los que están en pecado. Dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo deje sus pensamientos malvados, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvanse al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando hay palabra de Dios, ¿saben qué? Hay poder de Dios. Porque dice Dios que cuando Él da palabra, cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, cuando Él nos envía un mensaje, cuando Él nos hace entender algo, cuando Él nos cuenta un plan, un sueño, un propósito, algo que Él tiene con nosotros, dice que la palabra no va a volver sin producir aquello para lo cual fue enviado, y que esa palabra lleva en sí misma, intrínsecamente adentro de esa palabra está el poder para que produzca el resultado y el efecto de lo que Él dijo que hagamos. La palabra de Dios trae poder. Adentro de la palabra de Dios viene el poder. Quiere decir que si Dios te habla y te dice: tu familia va a ser restaurada, pero Dios te habla, vos oíste, escuchaste que Dios te habló, entendiste, Dios me dijo, Dios me puso acá, Dios me hizo oír palabra, Dios levantó esta plantita de la fe, y Dios encima de eso me prometió, me dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa palabra que Dios te habló y que vos entendiste, en esa palabra está el poder para que tu familia se restaure. ¿Cuántos están entendiendo esto? La misma palabra de
Dios, cuando nos habla, trae en sí misma el poder para producir el efecto que tiene que hacer. Si Dios te dice te voy a sanar, esa palabra trae intrínsecamente el poder sanador. Si Dios te dice te voy a prosperar, esa palabra trae el poder para hacerlo. Si Dios te dice yo te voy a liberar de esa mala vida, en esa palabra tú dices yo escuché a Dios, que Dios me va a traer libertad, que Dios va a cortar estas maldiciones. Si vos tomaste esa fe, esa palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra. Si esa palabra de Dios provocó en vos la fe necesaria, vas a actuar. Pero vas a actuar con el poder que está adentro de la palabra que recibiste. Entonces vivir, escúchame bien, vivir sin palabra de Dios es vivir sin poder de Dios. Vivir sin oír a Dios es vivir sin unción y sin poder. Porque no camino en la guía, en la palabra, en ese poder que suelta la palabra de Dios. Dios habla en la Biblia. Un día lees una porción y sentís que esa palabra era para vos. Esa era la palabra del hoy que Dios tenía para vos. Por ahí en un sueño, por ahí en una visión, cuando estás orando, Dios te habla desde las plataformas con los predicadores. Dios te habla de muchas maneras. Dios nos quiere hablar. El Espíritu Santo, como decíamos al principio, la misión del Espíritu Santo es hablarnos. Tratemos de oír, inclinemos nuestros oídos, busquemos a Dios, vengamos a Dios, oigamos a Dios y va a resucitar tu alma. Vas a llenarte de poder de nuevo, porque la palabra trae un poder intrínseco que es el que provoca el resultado, el efecto que tiene que producir. ¿Cuántos están entendiendo y me dicen amén? Es cierto que a veces Dios deja de hablar cuando contristamos al Espíritu Santo. Dice la palabra, el Espíritu Santo se aleja de nosotros, no habla. Hay que aprender, hay que entender de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hay que tratar con honra y con respeto, con temor reverente, y Él te va a hablar. No contristes el pecado, también silencia a Dios. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 5: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, será tuya, te hará bien, te multiplicarás. Y dice: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Versículo 8: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Volver a Dios. Y tú volverás y oirás.
cuando nuestro corazón se vuelve a Dios, volvemos a oír la voz. Cuando estamos arrodillados orando, volvemos a oír la voz. Volvemos a sentir su presencia. ¿Cuántos quieren volver a sentir la presencia de Dios? Volver a oír la voz fuerte de Dios cada momento, todo el día. ¿Cuántos dicen amén?